Hola a todos, les traigo el Slack de esta semana. Vamos a hablar de la enfermedad de Meniere, de un paper del Handbook of Clinical Neurology del 2016, donde hace un review del tema. Un paper bastante extenso, lo vamos a tratar de hacer en un tiempo acotado. Parte diciendo que el síndrome de Meniere es un desorden crónico del oído interno caracterizado por episodios recurrentes de vértigo espontáneo y hipoacusia sensorineural unilateral con tinnitus y plenitud oral, que son síntomas fluctuantes de origen idiopático y que los criterios diagnósticos están dados por los consensos, el último de la Sociedad de Baraní, donde define dos estados, el síndrome de Meniere definitivo y el síndrome de Meniere probable. El síndrome de Meniere definitivo lo describe como dos o más crisis de vértigo espontáneo de entre 20 minutos y 12 horas de duración, con documentación audiométrica de una caída de las frecuencias bajas a medianas durante y después del episodio, con síntomas aurales fluctuantes, y que el cuadro no se explica mejor por otro diagnóstico vestibular. En cuanto a la epidemiología, en el momento del paper lo describen como la tercera causa más común de vértigo, pero raro en la población en general. Más común en caucásicos, raramente afecta a niños, con predominio en el sexo femenino, y que puede llegar a ser bilateral entre un 25 y un 40% de los individuos. Alta prevalencia, esto lo destaca en varias partes del paper, tiene una alta prevalencia de migraña, y hay un componente familiar que se observa hasta en un 5 o un 15% de los casos. En relación a la etiopatogenia, describe que la homeostasis del oído interno está regulada por la respuesta inmune innata, la respuesta endocrina y el sistema nervioso autónomo, que frente a factores gatillantes mencionados en esta columna, va a desarrollar los fenotipos clínicos dentro de lo que se encuentra la plenitud oral, el tinnitus, la hipoacusia sensorineural, el síndrome vestibular episódico, el dolor de cabeza y dentro de un epifenómeno que sería el hidrops endolinfático. Dentro de las manifestaciones clínicas hay factores gatillantes como el estrés, la deprivación de sueño, algunos alimentos, alergenos, incluso cambios hormonales, que van a determinar la ocurrencia de estos episodios de vértigo espontáneo, que es el síntoma cardinal y más incapacitante para el paciente. Se describe como rotatorio, exacerbado con movimientos de la cabeza y acompañado de importantes síntomas neurovegetativos. En algunas ocasiones precedido por tinnitus, plenitud aural y pérdida hipoacusia en el oído afectado. Hay presentaciones atípicas como las crisis autolíticas de Tomarquín, y la pérdida auditiva se asocia alrededor de un 77% de las crisis de vértigo, la cual durante el primer año pueden ser fluctuantes, pero a medida que la enfermedad progresa, la audición va disminuyendo y la recuperación ya no es hasta el estado basal. Se describe el síndrome de Lermoyés, que es un fenómeno raro en que consiste en una mejora transitoria de la audición durante el inicio del ataque de vértigo. El tinnitus también puede ser un síntoma inicial e incluso puede preceder varios meses al cuadro completo. El dolor de cabeza ocurre hasta en un 41% de los pacientes con ataques de síndrome de Meniere, y la cefalea tipo migraña ocurre hasta en el 8% de los pacientes durante la crisis de vértigo. El tiempo entre la pérdida auditiva y el vértigo puede ser de hasta 5 años, ya hasta en un 20% de los pacientes. Sin embargo, la mayoría desarrolla el cuadro completo dentro del primer año de comenzado el cuadro.
En cuanto al nistagmus, se describe como torsional, horizontal, que se observa durante la crisis, y se describe una primera fase irritativa, donde el nistagmo bate hacia el oído afectado, una segunda fase parética, donde el nistagmo puede batir hacia el oído sano, y una tercera fase de recuperación, donde el nistagmus vuelve a batir hacia el oído afectado. Es importante que el HIT va a estar positivo en menos de la mitad de los pacientes. En cuanto al diagnóstico, está dado por los criterios mencionados previamente y hay evaluaciones audiológicas de apoyo, como la audiometría, en donde nos va a mostrar una hipoacusia sensorineural con una curva ascendente, con la caída en las frecuencias bajas, ¿ya? Y inicialmente, donde la pérdida auditiva de 30 decibeles en la vía ósea en dos frecuencias contiguas, bajo los 2000 Hz, es requerido para el diagnóstico de Meniere unilateral. Pero a medida que la enfermedad progresa, se van afectando todas las frecuencias y la curva se puede ir aplanando. También contamos con la electrococulografía, donde lo que se puede observar son un incremento en la amplitud de los potenciales de sumación y, por ejemplo, una prolongación de la latencia de los potenciales de acción. Un examen que va a servir siempre y cuando la pérdida auditiva no sea mayor a 60 decibeles. La prueba calórica la destaca como el principal examen para evaluar la pérdida de, para evaluar la función del reflejo vestíbulo ocular en el síndrome de Meniere, y que va a estar alterado hasta un 75% de los pacientes, siendo más efectiva que el video HIT, el cual va a reportar alteraciones en un 67% de los pacientes, con una reducción de la ganancia del reflejo vestíbulo ocular en al menos un canal semicircular, siendo el más frecuentemente afectado el posterior. En cuanto a los BEMS, los describe como una técnica de poca sensibilidad y especificidad, en relación cercana a un 50 o un 49% respectivamente, donde se va a ver una reducción o ausencia de respuesta. El diagnóstico diferencial detalla que la migraña es una comorbilidad sobre un 30% de los pacientes con síndrome de Meniere y es el principal diagnóstico diferencial la migraña vestibular, siendo una de las claves para hacer el diagnóstico diferencial la presencia de síntomas auditivos unilaterales asociados a la crisis de vértigo. Ya pasando al tratamiento, parte diciendo de que no hay consenso en cuanto al tratamiento y describe el tratamiento de la fase aguda con supresores vestibulares y antieméticos y el tratamiento preventivo, dentro de los cuales destaca las modificaciones en el estilo de vida y la dieta, siendo lo que más menciona la restricción de sodio y el aumento de la ingesta de agua, pero especificando que estas recomendaciones son basadas en opinión de expertos. En cuanto a la terapia farmacológica, en primer lugar está la betahistina, cuyo mecanismo de acción estaría mediando los receptores de histamina 3, mejorando la microcirculación vestibular, reduciendo la presión endolinfática, reduciendo la producción de endolinfa e incrementando su reabsorción. También tendría algunos efectos a nivel central. Su efecto es dosis y duración dependiente, con dosis estándar de 48 a 96 miligramos día, con efectos adversos raros, leves, autolimitados, dentro de lo que la hipersensibilidad cutánea es el que se reporta con mayor frecuencia. Menciona los diuréticos, principalmente las tiacidas, que la hidroclorotiazida sería el usado más frecuente, pero sería un medicamento de segunda o tercera línea. En cuanto a la terapia corticoidal, tanto intratimpánica como sistémica, teniendo esta última
mayores efectos adversos. Y menciona en los corticoides intratimpánicos que podría tener una perforación timpánica residual, que sería su principal riesgo. En cuanto a la terapia con gentamicina intratimpánica, hace la diferencia entre los esquemas antiguos de alta dosis en que se esperaba síntomas clínicos de hipofunción vestibular o hipoacusia y versus los esquemas actuales de baja dosis que son a demanda y lo que se utilizan, lo que se espera es una reducción de la frecuencia de las crisis de vértigo, más que esperar a que haya pérdida auditiva o hipofunción vestibular clínica. Menciona tratamientos quirúrgicos como alternativas de rescate en pacientes muy refractarios, pero que serían poca frecuencia de utilización. Y la rehabilitación vestibular, que sería indicada frente a una pérdida de función vestibular unilateral completa, no fluctuante. ¿Ya? Haciendo hincapié en eso, no habría tanta evidencia en cuanto a pérdida vestibular fluctuante, al menos hasta la fecha del paper. Termina dando un flujograma escalonado, donde parte con las medidas generales y va evaluando si hay una disminución del 50% de las crisis. Si no hay una disminución del 50% en relación a severidad o frecuencia, va escalonando a betahistina, luego prednisona, finalmente apoyado en pruebas de función vestibular. La gentamicina intratimpánica, de la cual sabemos que hay grupos que la apoyan y hay detractores. Eso, espero que les haya gustado y que te pida discusión a futuro. Nos vemos.